El Vaticano es el país más pequeño del mundo. Apenas 44 hectáreas de territorio enclavadas en el corazón de Roma. Un estado independiente desde 1929, con menos de 1000 habitantes oficiales. Y sin embargo, sus archivos contienen 85 kilómetros de estanterías con documentos que abarcan más de 1200 años de historia humana. Lo que el Vaticano guarda dentro de sus muros podría reescribir todo lo que creemos saber sobre el pasado. Lo que van a ver a continuación no son simples relatos ni teorías sin fundamento. Son los secretos más profundos del Vaticano, todos documentados, todos verificables y todos respaldados por registros oficiales, archivos históricos y testimonios reales. Cada nivel que descendamos nos llevará más cerca de lo que la institución más antigua del mundo prefiere mantener fuera del alcance del público. Bienvenidos al iceberg del Vaticano. Entre las paredes del Vaticano vigila un cuerpo militar que ha servido al Papa de manera ininterrumpida desde el 22 de enero de 1506. La Guardia Suiza Pontificia es uno de los ejércitos activos más antiguos del mundo, y sus requisitos para ingresar son tan estrictos que apenas un puñado de hombres logra ser aceptado cada año. Para servir en la Guardia Suiza, un candidato debe ser ciudadano suizo, varón, católico practicante, soltero, medir al menos 1,74 metros, tener entre 19 y 30 años, haber completado el servicio militar suizo y poseer una recomendación oficial de su parroquia. La unidad cuenta con aproximadamente 135 efectivos, todos entrenados en combate moderno, además del manejo ceremonial de la alabarda, el arma tradicional que portan con sus uniformes de colores azul, amarillo y rojo. Lo inquietante es que el 6 de mayo de 1527, durante el saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V, 147 guardias suizos perdieron la vida defendiendo al Papa Clemente VII. Solo 42 sobrevivieron, escoltando al pontífice a través del Passetto di Borgo hasta el Castel Sant'Angelo. Cada año, los nuevos reclutas juran lealtad al Papa precisamente el 6 de mayo, en honor a aquellos que cayeron defendiéndolo. Los uniformes coloridos que vemos hoy fueron diseñados a principios del siglo XX, pero su patrón general data del Renacimiento. Existe la creencia popular de que los colores fueron diseñados por Miguel Ángel, lo cual no es cierto. Lo que sí es real es que detrás de esa apariencia ceremonial se esconde una de las unidades de protección más eficientes del mundo. Hasta hoy, el Vaticano confía la seguridad de la figura más importante del catolicismo a un cuerpo de guerreros suizos cuyo juramento de lealtad ha permanecido inalterado durante más de 5 siglos. A simple vista, parece un muro común de la Roma medieval, pero quien lo observa con atención descubre que se extiende durante 800 metros conectando el Palacio Apostólico del Vaticano con la fortaleza del Castel Sant'Angelo. Es el Passetto di Borgo, un pasadizo elevado construido para una función muy específica: salvar la vida del Papa. El pasaje fue construido inicialmente por el Papa Nicolás III en 1277 y fue reforzado y ampliado por sucesivos pontífices a lo largo de los siglos. Tiene aproximadamente 3 metros de ancho y discurre por encima de las murallas, permitiendo que el Papa pueda recorrerlo en momentos de emergencia sin descender al nivel de las calles. El Castel Sant'Angelo, originalmente construido como mausoleo del emperador Adriano en el año 139, fue convertido en fortaleza papal por su ubicación estratégica junto al río Tíber. Lo más impactante es que el Passetto fue utilizado al menos en 3 ocasiones documentadas para salvar la vida de un pontífice. La más famosa ocurrió en 1527, durante el saqueo de Roma, cuando el Papa Clemente VII fue evacuado mientras la Guardia Suiza contenía a los soldados imperiales.
Pero también lo usó Alejandro VI en 1494, cuando el rey Carlos VIII de Francia invadió Italia, y según algunos registros, también lo recorrió Pío VII durante las invasiones napoleónicas. El pasaje permanece cerrado al público durante la mayor parte del año, abriendo solo en ocasiones excepcionales, bajo visitas guiadas estrictamente controladas. Las autoridades vaticanas no han confirmado si el corredor sigue siendo operativo como ruta de evacuación moderna, pero su existencia física, sus funciones históricas y los planes de mantenimiento son perfectamente verificables. El Paceto sigue ahí, silencioso, esperando una emergencia que nadie quiere que vuelva a ocurrir. Bajo el suelo de la Basílica de San Pedro, a aproximadamente 10 metros de profundidad, se extiende una ciudad de los muertos que permaneció oculta durante más de 1600 años. La necrópolis vaticana es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cristiandad, y lo que se descubrió allí cambió la historia de la Iglesia para siempre. Las excavaciones comenzaron en 1940 bajo el pontificado de Pío XII, después de que se encontraran restos arqueológicos durante trabajos para la tumba del Papa Pío XI. Lo que los arqueólogos descubrieron fue una necrópolis romana del siglo II de nuestra era, con mausoleos paganos perfectamente preservados, frescos, mosaicos y sarcófagos. Pero lo más significativo fue lo que encontraron justo bajo el altar mayor de la basílica: un conjunto de huesos humanos pertenecientes a un hombre robusto de entre 60 y 70 años, envueltos en tela púrpura con hilos de oro. Lo inquietante es la datación y la ubicación. Los huesos fueron encontrados en un nicho exactamente debajo del altar papal, en el punto que la tradición señala como la tumba original del apóstol Pedro. En 1968, el Papa Pablo VI anunció oficialmente que los restos de San Pedro habían sido identificados. Análisis posteriores realizados por la antropóloga Margherita Guarducci confirmaron que los huesos pertenecían a un varón anciano, robusto, con la edad aproximada que tendría Pedro al momento de su muerte, alrededor del año 64 o 67. Lo que pocos visitantes saben es que la necrópolis solo permite el acceso a 250 personas por día, mediante reservas que deben hacerse con meses de anticipación a través de la fábrica di San Pietro. Los recorridos son estrictamente supervisados, con guías que prohíben fotografías y grabaciones. Bajo la basílica más famosa del cristianismo, se conserva un cementerio romano que aún guarda secretos arqueológicos no completamente estudiados. En el lado oeste del Palacio Apostólico se encuentra una de las colecciones de manuscritos más extraordinarias de la civilización humana. La Biblioteca Apostólica Vaticana fue fundada formalmente en 1451 por el Papa Nicolás V, aunque sus orígenes se remontan a los primeros archivos pontificios del siglo IV. Hoy contiene más de 1.600.000 libros impresos, más de 75.000 manuscritos antiguos, 8.500 incunables y más de 100.000 grabados. Entre los tesoros que custodia se encuentran el Codex Vaticanus, un manuscrito griego del siglo IV, que es uno de los testimonios más antiguos completos de la Biblia, el Codex Borgia, un manuscrito mexica precolombino de la cultura mixteca Puebla, cartas autografiadas de Tomás de Aquino, Petrarca, Erasmo de Róterdam, Martín Lutero, Galileo y Miguel Ángel, y manuscritos chinos, árabes, hebreos y etíopes con contenidos únicos en el mundo. Lo desconcertante es el volumen real de la colección. Solo una fracción mínima de los manuscritos ha sido digitalizada o estudiada en profundidad. La biblioteca posee documentos que ningún investigador externo ha consultado nunca, simplemente porque nadie ha solicitado acceso a textos cuya existencia apenas se conoce a través de los catálogos internos. En 2010,
el Vaticano lanzó un proyecto de digitalización en colaboración con el Instituto Tecnológico de Tokio para preservar más de 80.000 manuscritos. El proyecto continúa en marcha y se calcula que tomará varias décadas más completarlo. El acceso a la biblioteca requiere una solicitud académica formal, presentación de credenciales universitarias y aprobación del bibliotecario en jefe. Y aún con todos esos requisitos, hay áreas a las que solo unos pocos investigadores designados pueden ingresar. La Biblioteca Vaticana no es solo un almacén de libros antiguos. Es un universo de conocimiento del que apenas hemos visto la superficie. Durante más de 4 siglos, este archivo llevó un nombre que alimentó la imaginación de generaciones enteras: el Archivo Secreto Vaticano. En 2019, el Papa Francisco lo renombró oficialmente como Archivo Apostólico Vaticano, explicando que la palabra secreto había generado interpretaciones erróneas. Pero el cambio de nombre no alteró su naturaleza. Sigue siendo uno de los archivos más vastos, más antiguos y más restrictivos del mundo. El archivo contiene aproximadamente 85 kilómetros lineales de estanterías, con documentos que abarcan desde el siglo VIII hasta la actualidad. Allí se guardan las actas de los concilios ecuménicos, la correspondencia diplomática del Vaticano con cada estado del mundo, los procesos del Tribunal de la Rota, los registros de canonizaciones, los expedientes de la Inquisición romana y documentos vinculados a figuras históricas como Galileo Galilei, Martín Lutero, Enrique VIII, María Estuardo, Napoleón y prácticamente cada figura política o religiosa relevante de los últimos 1000 años. Lo más restrictivo del archivo es su sistema de acceso por períodos. Hasta 2006, los investigadores solo podían consultar documentos hasta el año 1939. Ese año, Benedicto XVI abrió los documentos del pontificado de Pío XI. En 2020, el Papa Francisco autorizó la apertura de los archivos del controversial pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Pero los documentos posteriores a esa fecha siguen cerrados al público académico y permanecerán así durante décadas más. Para acceder, los investigadores deben presentar credenciales universitarias, tener una recomendación de una institución reconocida y especificar exactamente qué documentos desean consultar. No se permite consultar documentos al azar. Una vez dentro de la sala de lectura, los investigadores trabajan bajo supervisión constante, sin teléfonos, con materiales limitados y entregando los manuscritos al final de cada jornada. El archivo apostólico no es solo un repositorio, es la memoria escrita de la institución continua más antigua de Occidente, y solo una pequeña porción de esa memoria es accesible para el resto del mundo. Existe en el Vaticano una habitación cuyo contenido no se conoce por completo ni siquiera dentro de las propias autoridades vaticanas. Se llama la Sala Sigillata, traducida como Sala Sellada, y fue establecida formalmente durante el pontificado de Pablo VI en los años 70 como un espacio de máxima reserva documental. La sala fue diseñada para contener documentos sensibles que los pontífices han ordenado mantener bajo sello durante períodos prolongados. Esto incluye correspondencia privada de los papas, declaraciones formales no destinadas a publicación inmediata, expedientes de procesos disciplinarios eclesiásticos y documentos diplomáticos cuya divulgación podría afectar las relaciones internacionales de la Santa Sede. Cada documento depositado en la Sala Sigillata lleva un sello papal y una indicación de cuándo, si es que alguna vez, podrá ser consultado. Lo inquietante es que algunos documentos están sellados sine die, lo que significa sin fecha, es decir, sin un plazo establecido para su apertura. Estos documentos podrían permanecer cerrados durante siglos. La razón oficial
es proteger la privacidad de individuos vivos, las relaciones diplomáticas vigentes y la confidencialidad pastoral. Pero el efecto práctico es que existen registros completos en el corazón del Vaticano, cuya naturaleza, autores y contenido permanecen desconocidos, incluso para historiadores que han pasado décadas estudiando la institución. Algunos investigadores han especulado sobre qué documentos podrían encontrarse allí. Testimonios completos de procesos canónicos cerrados, evaluaciones psicológicas de candidatos al cardenalato, informes confidenciales sobre situaciones políticas internacionales. Pero nadie fuera de un círculo extremadamente reducido tiene la respuesta. La sala sigillata existe, está documentada en los reglamentos vaticanos, y sus contenidos exactos seguirán siendo, posiblemente para siempre, uno de los grandes vacíos en el conocimiento histórico moderno. En el corazón de la Ciudad del Vaticano funciona una institución financiera cuya existencia muchos católicos ignoran. Se llama formalmente Instituto para las Obras de Religión, conocido por sus siglas IOR, y popularmente como el Banco Vaticano. Fue establecido en 1942 por el Papa Pío XII, y desde entonces ha sido protagonista de algunos de los escándalos financieros más complejos del siglo XX. El IOR no es un banco comercial tradicional. Su función oficial es gestionar los recursos destinados a obras religiosas y de caridad, así como administrar los fondos de personas físicas y jurídicas vinculadas a la Iglesia Católica. Maneja activos por miles de millones de euros, pero durante décadas operó con un nivel de opacidad que lo convirtió en blanco de investigaciones internacionales sobre lavado de dinero. Lo más inquietante son los casos documentados. En 1982, el Banco Ambrosiano, uno de los principales bancos privados de Italia, colapsó dejando un agujero financiero de aproximadamente 1.400 millones de dólares. El IOR era el principal accionista del Banco Ambrosiano. El presidente del banco, Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, fue encontrado fallecido bajo el puente Blackfriars de Londres en circunstancias que la justicia italiana clasificó posteriormente como homicidio. La conexión entre el IOR, la Logia P2 y la quiebra del Ambrosiano fue investigada durante décadas sin que se llegara a conclusiones definitivas. A partir de 2013, el Papa Francisco impulsó una reforma profunda del IOR, contratando auditorías externas y cerrando miles de cuentas que no cumplían con los nuevos estándares de transparencia. Lo que se reveló durante esas auditorías nunca se publicó completamente, pero se sabe que se cerraron más de 4.800 cuentas. La institución continúa operando, ahora bajo una supervisión mucho más estricta, pero su historia financiera sigue siendo uno de los capítulos más opacos de la modernidad vaticana. Entre los siglos XIII y XVII, una historia circuló por toda Europa con una persistencia que ni la negación oficial pudo erradicar. La historia de una mujer que habría logrado engañar a la Iglesia entera y ocupar el trono de San Pedro disfrazada de hombre. Se la conoció como la papisa Juana, y aunque la Iglesia sostiene firmemente que se trata de una leyenda, los registros que rodean su historia son extraordinariamente antiguos y detallados. Según la versión más difundida, registrada por el cronista Domenico Martín de Opava en el siglo XIII, una mujer llamada Juana, de origen inglés o alemán, se vistió como hombre desde joven para acompañar a su amante a estudiar. Demostró tal brillantez que ascendió en la jerarquía eclesiástica. Fue elegida cardenal y finalmente papa con el nombre de Juan Omeno, gobernando entre los años 855 y 858 aproximadamente. Su engaño solo habría sido descubierto cuando dio a luz durante una procesión entre San Pedro y la Basílica de San Juan de Letrán. Lo que mantiene la leyenda viva no es solo la persistencia del relato medieval,
Existe documentación sobre el ritual de la sedia stercoraria, una silla con un orificio en el asiento que supuestamente se utilizaba durante siglos en las ceremonias papales. Algunos historiadores medievales sostuvieron que el rito existía precisamente para verificar que el nuevo pontífice fuera varón, mediante una inspección física realizada por un diácono. La Iglesia ha negado consistentemente que ese fuera el propósito del ritual, pero la silla existe físicamente y se conserva en los museos vaticanos. Su función original sigue siendo objeto de debate académico. Para los historiadores modernos, la papisa Juana es casi con seguridad un personaje legendario surgido de la cultura medieval. No hay evidencia documental coetánea que respalde su existencia, y los registros papales del siglo IX están bien documentados sin que aparezca ese pontificado. Pero la leyenda sobrevivió 7 siglos, fue creída por incontables fieles, e incluso aparece tallada en algunas catedrales europeas. La verdad histórica está clara para los académicos. La verdad que cuenta la leyenda sigue resonando. El 28 de septiembre de 1978, después de apenas 33 días de pontificado, el Papa Juan Pablo I fue encontrado sin vida en sus aposentos del Palacio Apostólico. Tenía 65 años, gozaba de una salud que se consideraba estable y acababa de iniciar un pontificado que prometía profundas reformas. Su muerte abrupta dio origen a uno de los episodios más debatidos de la historia moderna del Vaticano. Albino Luciani, su nombre antes de ser elegido papa, había sido patriarca de Venecia y era conocido por su estilo humilde, su rechazo a la pompa ceremonial y su decisión de eliminar la tradicional coronación papal, optando por una simple ceremonia de inicio del ministerio. Durante sus pocos días como pontífice, dio señales de querer reformar el Banco Vaticano y reducir la opulencia de la curia romana. La causa oficial de su muerte fue declarada como infarto de miocardio sin que se realizara una autopsia, lo cual generó controversia inmediata. Lo inquietante son las inconsistencias en los relatos oficiales sobre cómo y cuándo fue encontrado. Inicialmente se informó que la hermana Vincenza Taffarel, la monja encargada de su servicio personal, había encontrado el cuerpo. Esa versión fue posteriormente cambiada para indicar que fue el secretario, Monseñor John Magee, quien lo había hallado. También hubo discrepancias sobre los documentos que tenía en sus manos al momento del fallecimiento. Estas inconsistencias, sumadas al contexto de las investigaciones sobre el Banco Vaticano que él mismo había iniciado, generaron especulaciones que persisten hasta hoy. En 2022, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I, reconociendo oficialmente sus virtudes heroicas. Pero las preguntas sobre las circunstancias de su muerte nunca recibieron una investigación independiente con los métodos forenses modernos. Los pocos documentos disponibles fueron archivados y la causa oficial no ha sido revisada. 33 días, un pontificado interrumpido y una serie de preguntas que la historia oficial considera respondidas, pero que la opinión pública, durante décadas, ha continuado formulando. En el centro exacto de la plaza de San Pedro se eleva un monolito de granito rojo de 25 metros de altura y 330 toneladas de peso. Es un obelisco egipcio auténtico, traído desde Heliópolis al Egipto romano hace casi 2000 años y posteriormente reubicado por orden del emperador Calígula en el siglo I de nuestra era. Hoy se alza en el corazón espiritual del catolicismo, frente a la Basílica de San Pedro. El obelisco fue tallado originalmente en Egipto durante el período faraónico, aunque la fecha exacta sigue siendo objeto de debate académico. Calígula lo trasladó a Roma en el año 37 para decorar el circo donde más tarde, según la tradición, fue ejecutado el apóstol Pedro durante las persecuciones de Nerón. Permaneció en pie en el lateral de la antigua Basílica de San Pedro durante siglos,
y en 1586, el Papa Sixto V ordenó su traslado al centro de la nueva plaza diseñada por Bernini. Lo más fascinante es la operación del traslado. El traslado fue dirigido por el arquitecto Domenico Fontana y requirió 900 hombres, 140 caballos y 47 grúas de madera durante varios meses. Sixto V decretó silencio absoluto durante la operación, bajo pena de excomunión, para evitar que cualquier ruido confundiera a los operarios. Una leyenda persistente sostiene que un marinero llamado Bresca rompió el silencio gritando que las cuerdas se quemaban por la fricción y necesitaban agua. La leyenda cuenta que su intervención salvó la operación, y como recompensa, su familia obtuvo el privilegio perpetuo de proveer las palmas para las celebraciones del Domingo de Ramos en el Vaticano. Ese privilegio, según la propia tradición vaticana, sigue vigente hasta hoy. El obelisco no contiene jeroglíficos egipcios, lo que ha generado debates sobre su origen exacto. Sixto V lo cristianizó añadiendo una cruz en su parte superior, dentro de la cual se afirma que se colocaron reliquias de la Vera Cruz. En el centro de la plaza más visitada del cristianismo se eleva un monumento pagano egipcio de casi 2000 años, transformado en símbolo cristiano por una operación que combinó ingeniería, fe y un decreto papal de silencio absoluto. En la cima del Monte Graham, en el sureste del estado de Arizona, a 3.180 metros sobre el nivel del mar, se alza uno de los observatorios astronómicos más avanzados del mundo. Se llama Vatican Advanced Technology Telescope, conocido por sus siglas VAT, y pertenece directamente a la Santa Sede. La Iglesia Católica posee y opera un telescopio profesional en suelo estadounidense, una realidad que sorprende a quienes asocian al Vaticano exclusivamente con la teología. El Observatorio Vaticano, conocido en italiano como Specola Vaticana, es una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo, con orígenes que se remontan al año 1582, cuando el Papa Gregorio XIII estableció la comisión que reformaría el calendario gregoriano. La institución moderna fue refundada por el Papa León XIII en 1891, y tras décadas operando desde Castel Gandolfo en las afueras de Roma, las luces de la ciudad obligaron a buscar un nuevo emplazamiento. En 1993, el VAT comenzó a operar en Arizona en colaboración con la Universidad de Arizona. Lo desconcertante es la línea de investigación. Los astrónomos del Vaticano son jesuitas con doctorados en física, astrofísica y cosmología. Publican en las revistas científicas más prestigiosas del mundo y han participado en investigaciones sobre la materia oscura, la formación de galaxias y la búsqueda de exoplanetas. En 2010, el director del observatorio, el jesuita Guy Consolmagno, declaró públicamente que la Iglesia bautizaría a un extraterrestre si así lo solicitara. Una declaración que fue interpretada de múltiples maneras, pero que reflejaba una postura institucional clara. El Vaticano se prepara, al menos teológicamente, para la posibilidad de vida fuera de la Tierra. El observatorio mantiene una biblioteca con más de 22.000 volúmenes de astronomía, incluyendo ediciones originales de Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. La institución que durante siglos fue acusada de oponerse a la ciencia, opera hoy uno de los telescopios más sofisticados del hemisferio norte. Esa contradicción aparente o esa evolución, dependiendo de cómo se mire, es uno de los aspectos menos comprendidos del Vaticano contemporáneo. En el siglo XVI, en 1595, el monje benedictino Arnold Wion publicó un libro llamado Lignum Vitae, que contenía una serie de profecías atribuidas al obispo irlandés Malaquías de Armagh, fallecido en el año 1148. La lista contenía 112 frases breves en latín, cada una asociada a un futuro pontífice.
comenzando desde Celestino II en 1143 y extendiéndose hasta el último papa de la historia. Las frases son enigmáticas y crípticas, pero a lo largo de los siglos, los seguidores de la profecía han encontrado correspondencias entre las descripciones latinas y los pontífices que ocuparon el trono de San Pedro. Por ejemplo, el lema de Labore Solis se aplicó a Juan Pablo II, nacido durante un eclipse solar y enterrado durante otro. De Gloria Olivae se aplicó a Benedicto XVI, asociado a la orden benedictina, cuya rama olivetana tiene la rama de olivo como símbolo. Lo más perturbador es la última profecía. La frase número 112 dice: Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien según el texto guiará al rebaño en medio de tribulaciones, después de las cuales la ciudad de las 7 colinas será destruida y un juez terrible juzgará al pueblo. Durante mucho tiempo, el mundo se preguntó si el Papa Francisco era el último de la lista. Sin embargo, tras su muerte en abril de 2025 y la reciente elección del Papa León XIV, los teóricos del fin de los tiempos se han sumido en un intenso debate. ¿Se equivocaron en el conteo? ¿Es León XIV el verdadero Petrus Romanus que presenciará el colapso de la Iglesia? ¿O la profecía finalmente ha demostrado ser falsa? Para millones de personas, el reloj del Vaticano sigue corriendo. Los académicos coinciden mayoritariamente en que la profecía es una falsificación del siglo XVI, posiblemente creada para influir en un cónclave de la época. Los lemas previos a 1595 son notablemente precisos, mientras que los posteriores se vuelven cada vez más vagos y forzados. Para la historiografía oficial, San Malaquías nunca escribió esas profecías. Para millones de personas alrededor del mundo, el simple hecho de que la lista esté llegando a su fin después de casi 1000 años es suficiente para mantener vivo el interés en sus palabras. El 13 de mayo de 1917, en una pequeña localidad portuguesa llamada Fátima, 3 pastorcitos llamados Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto reportaron haber visto a una figura femenina luminosa que se identificó como la Virgen María. Las apariciones se repitieron mensualmente hasta octubre de ese año, cuando, según testigos y reportes periodísticos de la época, una multitud de aproximadamente 70.000 personas presenció lo que se conoce como el Milagro del Sol. La vidente Lucía, la única que sobrevivió hasta la edad adulta y se convirtió en monja carmelita, escribió en 1944 3 mensajes que la Virgen le habría confiado. Los 2 primeros fueron divulgados oficialmente. Una visión del infierno y la advertencia de que si la humanidad no se convertía, otra guerra peor estallaría tras la primera. La Segunda Guerra Mundial cumplió esa parte de la profecía. Pero el tercer mensaje fue sellado y entregado al obispo de Leiria, con instrucciones de no abrirlo hasta 1960. Lo inquietante es lo que ocurrió cuando llegó esa fecha. El Papa Juan XXIII recibió el sobre, lo leyó y decidió no divulgar su contenido. Sus sucesores Pablo VI y Juan Pablo I tomaron la misma decisión. Durante 40 años, el tercer secreto permaneció bajo absoluto silencio, generando una avalancha de especulaciones que iban desde el fin del mundo hasta el cisma de la Iglesia. En el año 2000, el Papa Juan Pablo II finalmente autorizó su publicación. El texto describía una visión de un obispo vestido de blanco, identificado como el Papa, atravesando una ciudad en ruinas y siendo atacado por soldados. La Iglesia interpretó oficialmente esa visión como la representación del atentado contra Juan Pablo II en 1981, ocurrido precisamente el 13 de mayo, aniversario de la primera aparición de Fátima, pero numerosos investigadores sostienen que el texto publicado podría no ser el documento completo. La hermana Lucía falleció en 2005, y algunos estudiosos, como Antonio Socci,
han argumentado que existirían páginas adicionales no divulgadas. La Iglesia ha negado consistentemente esta versión. El tercer secreto fue revelado oficialmente. Si todo fue revelado o no, depende de a quién se le pregunte. El 29 de junio de 1972, durante una homilía pronunciada en el 9º aniversario de su coronación, el Papa Pablo VI hizo una declaración que sacudió a la Iglesia entera y que, más de 5 décadas después, continúa siendo objeto de debate teológico. Pronunció textualmente, ante un auditorio formal en San Pedro, la siguiente frase: «Por alguna fisura ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios». La declaración no fue un comentario casual ni una metáfora teológica abstracta. Pablo VI continuó describiendo un contexto de duda, incertidumbre y crisis interna en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Habló de un mundo eclesiástico que sentía que algo estaba operando desde dentro para socavar la institución. La declaración fue tan inesperada que muchos teólogos pasaron meses intentando interpretar exactamente a qué se refería el pontífice. Lo perturbador es la ambigüedad deliberada de la frase. Pablo VI nunca proporcionó una clarificación específica sobre qué entendía por humo de Satanás. Las interpretaciones se dividieron en al menos 3 líneas. Una metafórica, que entendía la frase como una descripción poética de las divisiones doctrinales postconciliares. Una eclesiológica, que la veía como una crítica a movimientos modernistas dentro de la Iglesia. Y una literal, sostenida por algunos sectores tradicionalistas, que afirmaban que el Papa se refería a infiltración real de fuerzas opuestas a la fe dentro de las estructuras vaticanas. La frase ha sido citada por numerosos pontífices posteriores, incluyendo a Benedicto XVI y Francisco, en diversos contextos. La ambigüedad no se ha resuelto. Lo que es indiscutible es que un papa, en plena ceremonia oficial, en pleno apogeo de su pontificado, declaró ante el mundo que algo profundamente perturbador había logrado entrar en el corazón mismo de la Iglesia, y nunca explicó completamente qué era. Esa declaración, perfectamente documentada en los registros oficiales del Vaticano, sigue siendo una de las afirmaciones papales más enigmáticas del siglo XX. La Capilla Sixtina es probablemente el espacio artístico más famoso del mundo. Cada año, más de 5 millones de personas atraviesan sus puertas para contemplar los frescos de Miguel Ángel. Pero pocas saben que la obra que cubre la pared del altar, el Juicio Final, contiene elementos que generaron tal escándalo cuando fue completada en 1541, que durante siglos fue parcialmente censurada. Miguel Ángel comenzó a pintar el Juicio Final en 1536, encargado por el Papa Pablo III. La obra cubre un área de aproximadamente 180 metros cuadrados y contiene más de 300 figuras humanas, originalmente todas representadas desnudas. Cuando fue revelada, generó controversia inmediata. El maestro de ceremonias del Vaticano, Biagio da Cesena, criticó duramente la obra, llegando a decir que las figuras eran impropias de una capilla papal. Miguel Ángel, en respuesta, lo retrató como Minos, el juez del infierno, con orejas de burro y una serpiente mordiéndolo. Lo más extraordinario es lo que ocurrió después. En 1564, durante el pontificado de Pío IV, el Concilio de Trento ordenó que se cubrieran las desnudeces de los frescos. El pintor Daniele da Volterra recibió el encargo, ganándose el apodo de Il Braghetone, el calzonero, por añadir paños sobre las figuras desnudas.
Estas modificaciones se prolongaron durante siglos, y solo durante la restauración realizada entre 1985 y 1994 se debatió intensamente cuáles eliminar y cuáles preservar como parte legítima de la historia de la obra. Algunos de los paños fueron retirados, otros fueron conservados como testimonio histórico de la censura. Lo que pocos visitantes notan es un detalle perturbador. En el centro de la composición, justo encima del altar, hay una figura sosteniendo su propia piel desollada. Es San Bartolomé, según la tradición católica, martirizado mediante desollamiento. Pero el rostro pintado en la piel desollada es el autorretrato de Miguel Ángel. El artista se representó a sí mismo como una piel vacía, sostenida por un santo, en el momento del juicio definitivo. La interpretación que los historiadores del arte le dan a este detalle varía desde una expresión de humildad espiritual hasta una crítica velada al propio papado por las condiciones en que pintó la Capilla Sixtina. Sea cual sea la interpretación correcta, el rostro de Miguel Ángel mira al espectador desde una piel sin cuerpo en el centro de la pared más visitada del cristianismo. Bajo las 44 hectáreas de la Ciudad del Vaticano se extiende una red de pasadizos, túneles y cámaras cuya extensión total no ha sido completamente revelada al público. Algunos de estos espacios están bien documentados: la necrópolis vaticana bajo San Pedro, los corredores de servicio entre los museos y los archivos, las galerías subterráneas conectando edificios principales. Otros simplemente no aparecen en los planos turísticos. Los planos arquitectónicos del complejo vaticano han sido modificados, ampliados y reformulados durante más de 1500 años. Cada pontífice ha dejado su huella, añadiendo construcciones, sellando otras, modificando rutas internas. El Palacio Apostólico, solo, donde residen y trabajan el Papa y su entorno, contiene aproximadamente 1000 habitaciones distribuidas en un complejo cuyo plano completo solo es conocido por un grupo restringido de personas. Los archivos de planos arquitectónicos están ellos mismos clasificados. Lo inquietante es lo que documentos históricos sí han revelado. Existen registros de cámaras selladas durante los siglos XVII y XVIII, cuyas razones de cierre no fueron documentadas. En 1950, durante las excavaciones que llevarían al descubrimiento de la tumba de San Pedro, los arqueólogos se encontraron con áreas que no aparecían en ningún plano oficial, incluyendo mausoleos romanos completos preservados desde el siglo II. La pregunta lógica es: si bajo San Pedro se descubrió toda una necrópolis romana ignorada durante siglos, ¿qué más podría haber bajo otros sectores del Vaticano que aún no han sido sistemáticamente excavados? En 2022, durante trabajos de mantenimiento en las cercanías del Palacio Apostólico, los obreros encontraron muros antiguos pertenecientes posiblemente a estructuras anteriores al actual complejo papal. La información fue manejada con discreción, y los detalles completos del hallazgo no fueron divulgados públicamente. La Ciudad del Vaticano oficialmente abarca 44 hectáreas en superficie. Lo que se extiende bajo esa superficie sigue siendo, en gran parte, un mapa que solo unos pocos pueden consultar. Hemos descendido 5 niveles. Desde la Guardia Suiza que protege al Papa cada día visible para los turistas, hasta los pasadizos, sin documentar bajo las hectáreas más antiguas de Roma. Cada dato que hemos revisado está en los registros oficiales. Cada misterio sigue abierto. Y sin embargo, la pregunta más perturbadora no es qué hemos visto en estos 5 niveles. Es comprender que el Vaticano custodia 85 kilómetros de archivos, una colección de meteoritos, observatorios astronómicos, profecías selladas, tumbas vacías y casos sin resolver, y que solo una pequeña fracción de ese conocimiento ha llegado alguna vez a salir de sus muros.